Antes de ser el Pokémon más poderoso del mundo. Antes del odio. Antes de la destrucción. Mewtwo. Fue solo un niño. Amber, la primera amiga de Mewtwo. En ese mismo laboratorio. Había otros experimentos. Clones de Pokémon. Y entre ellos, una niña. Amber. Ella tampoco había nacido de forma natural. Era un clon humano. Pero a diferencia de los científicos, Amber fue amable. Le habló a Mewtwo. Jugó con él. Le explicó el mundo. Por primera vez, Mewtwo no se sintió solo. Mewtwo y Amber pasaban sus días jugando. Con otros clones Pokémon. Riendo. Soñando. Amber le enseñó algo muy importante. Que la vida no se trata de cómo naces, sino de lo que haces con el tiempo que tienes. Mewtwo empezó a creer que tal vez su existencia tenía sentido. Pero los humanos tenían otros planes. Los científicos consideraron a los clones un fracaso. Demasiado inestables. Demasiado costosos. Y tomaron una decisión terrible. Apagaron los sistemas de soporte vital. Uno a uno. Los clones comenzaron a desaparecer. Mewtwo no entendía qué estaba pasando. Vio cómo sus amigos desaparecían, sin poder hacer nada. Y entonces, Amber cayó. Asustada. Confundida. Antes de desaparecer, le dijo a Mewtwo sus últimas palabras. No llores. La vida es hermosa. Aunque dure poco. Y entonces, Amber dejó de existir. Mewtwo quedó solo. Por primera vez, sintió algo que jamás olvidaría. Tristeza. Vacío. Dolor. No entendía por qué. Los humanos creaban vida. Solo para destruirla. En ese instante, algo se rompió dentro de él. El dolor se convirtió en rabia. La rabia. En poder. Mewtwo liberó toda su energía psíquica. El laboratorio fue destruido. Los científicos no pudieron detenerlo. Mewtwo escapó. Pero ya no era el mismo. El niño que jugaba con Amber había muerto con ella. Desde ese día, Mewtwo vagó por el mundo, preguntándose, ¿por qué existo? ¿Por qué me crearon? ¿Qué derecho tienen los humanos a decidir quién vive? Su odio no nació de la maldad. Nació del dolor. Cuando Mewtwo reaparece años después, Da es frío, distante, temible, pero en el fondo, sigue siendo aquel niño que perdió a su única amiga. Por eso desconfía de los humanos. Por eso rechaza su mundo. Por eso quiere crear uno nuevo. Un mundo donde nadie sea creado. Solo para sufrir. Muchos llaman a Mewtwo villano. Pero pocos recuerdan que todo empezó con una niña que le enseñó a sonreír. Y con humanos que decidieron que su vida no valía la pena. Mewtwo no quiso ser un arma. No quiso ser un dios. Solo quiso no perder a las personas que amaba. En lo más alto del monte plateado, un entrenador esperaba en silencio. Rojo. El entrenador legendario. El humano que lo había vencido todo. El campeón que no hablaba, pero cuyo poder hablaba por él. Y a su lado, un Pokémon que representaba todo lo que Mewtwo odiaba y admiraba al mismo tiempo. Charizard. Mewtwo observó a Rojo. Un humano que no buscaba dominar el mundo, que no creaba vida artificial, que entrenaba con respeto. Rojo no quería controlar a Mewtwo. No quería usarlo. Solo quería enfrentarlo. Era un reto, no una orden. Por primera vez, Mewtwo vio a un humano diferente. La batalla empezó sin palabras. Charizard atacó primero. Llamas que iluminaban la montaña. Poder puro, entrenado con disciplina. Mewtwo respondió, sin moverse siquiera. Detuvo el ataque con su mente. El fuego se apagó en el aire. Dos fuerzas absolutas chocaban por primera vez. Charizard cayó. Se levantó. Volvió a atacar. No luchaba por órdenes. Luchaba por Rojo. Y eso desconcertó a Mewtwo. Porque no veía miedo. No veía esclavitud. Veía confianza. Mientras la batalla avanzaba, Mewtwo empezó a dudar. Si los humanos eran todos crueles, ¿por qué Rojo luchaba así? Si los Pokémon eran solo herramientas, ¿por qué Charizard seguía levantándose? Cada golpe no solo atacaba su cuerpo, atacaba sus creencias. Después de perder a Amber, Mewtwo desapareció. No para esconderse, sino para pensar, para entender qué lugar tenía en un mundo que lo había rechazado desde su nacimiento. Pero el mundo Pokémon no iba a dejarlo solo por mucho tiempo.
Mewtwo se alejó. No derrotado. No victorioso. Sino cambiado. Rojo no lo persiguió. No intentó capturarlo. Lo dejó ir. Y ese gesto valió más que cualquier ataque. Desde ese día, Mewtwo dejó de odiar al mundo. No lo amó, pero lo entendió un poco más. Comprendió que no todos los humanos querían controlar, y que no todos los Pokémon luchaban por obligación. Algunos luchaban por elección. Mewtwo nació como un experimento. Perdió a su primera amiga y desafió al entrenador más fuerte del mundo. Tras escapar del laboratorio, Mewtwo no tardó en llamar la atención de alguien muy peligroso. Giovanni, el líder del Team Rocket, un hombre obsesionado con el poder, con el control, con dominar a los Pokémon más fuertes, para imponer su voluntad sobre el mundo. Cuando Giovanni supo de la existencia de Mewtwo, no vio a un ser vivo, vio un arma perfecta. Giovanni creía entender a Mewtwo. Pensó que su dolor podía usarse, que su rabia podía dirigirse, que su soledad lo haría obediente. Creyó que, si los humanos lo habían creado, otro humano podía controlarlo. Y ese fue su mayor error. Cuando Giovanni se presentó ante Mewtwo, no lo hizo con miedo, lo hizo con órdenes. Le habló como si fuera un Pokémon común, como si fuera propiedad del Team Rocket. Pero Mewtwo no respondió, no atacó, no gritó, solo observó. Y en silencio, leyó la mente de Giovanni. Giovanni activó máquinas, dispositivos de control, tecnología diseñada para someter Pokémon. Durante un momento, Mewtwo sintió resistencia, pero no obediencia. Sintió furia. Con un solo pensamiento, rompió cada sistema, cada control, cada ilusión de poder humano. El suelo tembló. El aire se distorsionó. Mewtwo se elevó, rodeado de energía psíquica. Giovanni comprendió, demasiado tarde, que no estaba frente a un Pokémon. Estaba frente a una voluntad libre. El Team Rocket fue derrotado, sin que Mewtwo tuviera que esforzarse. Antes de irse, Mewtwo dejó claro algo. No fue creado para obedecer. No fue creado para servir. Y jamás permitiría que nadie decidiera su destino otra vez. Ese día, Giovanni perdió algo más que una batalla. Perdió la prueba de que incluso el mayor poder no puede ser controlado cuando nace del dolor y la conciencia. Y Mewtwo aprendió otra lección, que no todos los humanos buscan comprender. Algunos solo quieren dominar. Y fue después de enfrentar la ambición de Giovanni cuando Mewtwo decidió alejarse del mundo humano. Pero antes de ello, Mewtwo se encontró con Ash y sus amigos, donde una vez más demostró por qué es el Pokémon más poderoso del mundo, ganando sin apenas esfuerzo, tanto a Lucario como a Pikachu, con tan solo una pequeña demostración de su poder. Lucario fue el primero en atacar. Avanzó con todo su poder. Golpes rápidos. Determinación absoluta. Mewtwo ni siquiera se movió. Detuvo el ataque en el aire, como si no significara nada. Un solo gesto. Y Lucario cayó derrotado. Ash y Go no podían creerlo. No había rabia en Mewtwo. No había odio. Solo una calma absoluta. Mewtwo miró a los Pokémon derrotados. Y tomó una decisión. Con su poder, los elevó a todos. No para dañarlos, sino para llevárselos. Porque no confiaba en los humanos. Porque no permitiría que nadie los usara. Ese día, Ash y Go no perdieron una batalla. Aprendieron algo más importante. Que Mewtwo no lucha para demostrar poder. Lucha para proteger la libertad. Y cuando decidió irse, nadie pudo detenerlo. Recuerda suscribirte al canal y dejar un like si te ha gustado el vídeo. Un poke saludo.